5. La predicación del día de hoy, Jueces 13:5. Se llama las bendiciones. Miren, hermanos, quisiera empezar hoy con el libro de Jueces, hablando de una historia que probablemente muchos de nosotros ya hemos escuchado, que es la historia de Sansón. Sansón fue un varón escogido de Dios, que incluso en su nacimiento, el ángel de Dios le apareció a la madre de Sansón diciéndole que él iba a ser nazareo. Y no nos confundamos, hermanos. Nazareo y nazareno son cosas distintas. Nazareno quiere decir una persona que es de Nazaret, que nació en Nazaret. Y el nazareo es esa persona escogida por y para el Señor. Entonces, quiero leerles aquí, dice la palabra del Señor, Jueces 13:5. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Hasta ahí lo vamos a dejar. Mira, hermanos, cuando nosotros conocemos de la palabra del Señor, Dios nos bendice. Y estamos en un proceso en el cual estamos limpios. ¿Por qué? Porque para que el Señor entre en nuestra vida necesitamos ser limpiados de nuestro pecado. ¿A través de qué? A través de un nuevo nacimiento espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos exactamente como Sansón, un escogido. Se ha sido escogido y guardado para Dios. Ese es el nuevo nacimiento espiritual que nosotros debemos tener. Y de la misma manera que Sansón, como Manoa le preguntó a Dios: ¿cómo debe vivir este niño? Así es como Dios nos enseña a nosotros. Así es como ustedes han de vivir. Como Sansón, no, hermanos, limpios de pecado, misericordiosos, humildes. Así es como nosotros debemos de vivir. Dice la palabra que seamos humildes,
misericordiosos y que nos humillemos ante Él. Esa es la forma en que nosotros debemos de vivir. ¿Qué pasa? Si nosotros nos adelantamos un poquito más a la historia de Sansón, nos vamos a dar cuenta que él desobedeció las órdenes que Dios le había dado. Curiosamente, la bendición del Señor no se apartó de él en el momento en el que comió la cosa inmunda, ni tampoco se apartó de él hasta que tomó vino. Él comió cosa inmunda y tomó vino y la bendición de Dios permaneció en él. ¿Qué pasa? Aquí es donde está relacionado con lo que habíamos estado viendo de la perseverancia en las predicaciones pasadas. Hermanos, si nosotros no perseveramos en el camino del Señor, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros no insistimos en llenarnos de Cristo, en buscar más de Él, nosotros vamos a empezar a acomodarnos. Nosotros vamos a empezar a buscar facilitarnos la vida en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar a orar menos, vamos a empezar a hacer intercambios, vamos a empezar a negociar con el Señor, a decirle, Señor, como ya oré en la mañana, ya no voy a orar en la noche. Y luego dice uno, como ya oré en la noche, ya no voy a orar en la mañana. Y como luego dice, bueno, voy a orar en la noche, hoy no voy a orar en la mañana, y en la noche está cansado, dice, bueno, hoy no oro. Y a partir de ahí ya no vuelve a orar. Porque de alguna manera se facilitó las cosas del Señor. Intentó hacer menos y menos y menos hasta que terminó haciendo nada. A partir de ahí, hermanos, viene un declive. Pero fíjense nada más, hermanos. Sansón no perdió la bendición de Dios hasta que Dalila le cortó su cabellera. Y yo me preguntaba mucho tiempo, ¿por qué Dios no le quitaba su bendición a Sansón desde el principio? Desde que probó el vino, desde que comió el panal de la boca del león muerto. ¿Por qué no se la quitó? ¿Por qué hasta que perdió su cabellera? Y muchas personas que leen Sansón más allá en lo superficial, pues dicen, no, porque el poder estaba en su cabellera. No, hermanos. En su cabellera no había poder, no había nada de eso, hermanos. El poder era de Dios. Dios es el que le concedía la bendición. Hermanos, cuando nosotros conocemos de Cristo, si nosotros somos complacientes y empezamos a debilitarnos, Dios no se aparta de nosotros al instante, hermanos. Dios permanece. ¿Por qué? Por causa de las oraciones, por causa de que aún es nuestro Padre y no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos mantengamos en las cosas de Él. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno empieza a flaquear y como no ve las consecuencias de sus actos, empieza a flaquear, a flaquear, a flaquear, a flaquear. Y como Sansón, hasta que pierde la última de sus bendiciones, la última de la manera de vivir de Cristo, hasta que se entrega completamente al pecado, hasta que pierde completamente su fe. Entonces el Señor ahora sí se aparta. Yo pensaba, ¿por qué Sansón mantuvo su bendición hasta que le cortaron su cabello? Y yo me lo imagino como ese gancho que todavía ataba a Sansón con el Señor. Ese último remanente de obediencia que permanecía en Sansón como la esperanza de que él volviera otra vez a los brazos de Jehová, y lo rompió. Y entonces ahora sí, la presencia del Señor se apartó de Sansón. Yo les decía a los hermanos allá en San Marcos hace una semana, Dios no es un Dios que está esperando a que falles para venir a golpearte. Ese no es el Señor, ese no es Dios. Dios no se alegra de que tú falles y te pueda venir a dar vara, no. Dios es Padre. Él no está esperando a que tú falles, Él está esperando a que no falles jamás. Su intención no es verte fallar, su intención es verte siempre triunfar, permanecer, perseverar. La vara es para el desobediente, hermanos.
Y Dios no quiere que nadie se vaya hacia el pecado. ¿Quién de vosotros que es padre no quiere que su hijo siempre esté bien? Y si lo ve por mal camino, no lo va a volver otra vez al redil. ¿Qué padre no haría eso? Es lógico, pero a los ojos del hijo rebelde pareciera que Dios nada más está esperando a ver qué fallas para venir a golpearte. Y no es así, hermanos. No es así. Y al igual que hizo con Sansón en esta parte de las Escrituras, hasta el último momento, hermanos, hasta que se perdió lo último de la obediencia que tenía Sansón hacia Dios, no lo abandonó. No lo abandonó, hermano. Ahora, pudiese ser, hermanos, que alguno de nosotros esté flaqueando. No hay señalamientos aquí porque nadie conoce lo que hay en el corazón de los otros, solo Dios sabe. Pero si alguno de nosotros estuviera en una situación de debilidad y dijera, bueno, ya no oro, ya no asisto a las reuniones y nada malo me pasa, acuérdense, hermanos, hasta la última bendición. Y dice uno, pues nada malo me pasa. Claro que no, porque están tus padres orando por ti, están tus hermanos orando por ti, porque ellos ven, porque todos ven y te ven mal. Y dicen, hay que orar por el hermano, no lo podemos dejar así. Y Dios escucha la oración del justo, porque la oración del justo puede mucho. Y no lo abandona. Pero hermano, ese hermano se confía. Y piensa que como no ha habido consecuencias a su desobediencia, piensa que no va a pasar nada. Pero hermanos, eso provoca que se entregue al pecado completamente, hermanos. Y cuando Dios ve que uno se entrega al pecado, a las concupiscencias, definitivamente se aparta. Porque Dios es un Dios 3 veces santo, hermanos. No está ni siquiera un poco cercano al pecado. No puede. No está, lo aborrece. Aborrece el pecado. Es inmundo para él. Y cuando hasta el último, la última de las bendiciones es cortada, entonces Dios se aparta. Es curioso entender, hermanos, cómo es el Señor para con nosotros. No nos abandona a la primera, hermanos. Nos da muchas oportunidades, muchas oportunidades. Una cosa sería que ya nos perdonó y dijera el Señor, pues ya los perdoné, ahora sí, ustedes arréglenselas solos. No es así el Señor. Dice, ya los perdoné, ya los salvé, ya morí por ustedes. Y no contento con eso, dice, ahora los voy a ayudar a vivir. Los voy a llevar hasta el final. Porque bien pudo haber venido el Señor Jesucristo y morir por nosotros. Y ya, ahora sí, busquen cómo hacer la buena voluntad del Señor. No nos deja así. Sino que nos guía a lo largo del camino hasta el final. Y aun cuando nosotros fallamos, no se aparta luego, hermanos, sino que siempre está ahí perseverando con nosotros, haciéndonos volver otra vez al redil, haciéndonos ver con nuestros ojos para que no sigamos fallando, hermanos. Nos da una oportunidad tras otra, oportunidad tras otra. ¿Por qué, hermanos? Les comparto esto. Conocí a una persona que llegaba un momento ya de años, sinceramente no podría decir qué pasaba por sus pensamientos. Pero un día me dijo, como que ya voy a dejar de ser cristiano. Y me entristeció mucho, hermanos. Porque decía yo, es ese poco que has permanecido es lo que te ha mantenido hasta hoy en día. Es lo que te ha dado vida hasta hoy en día. Si tú te apartas completamente, ¿qué será? ¿Qué será de esta persona? Pero eso pasa, hermanos, porque vamos menguando y no perseveramos.
porque dejamos de vivir como Dios quiere que vivamos. Y Dios no es un Dios abandonador, que a la primera se cansa de nosotros. No, hermanos, el Señor es muy, 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 muy paciente con nosotros. Ahora, llegando a este punto, que esto es lo que, esta parte es lo que une las predicaciones pasadas con lo que vamos a hablar el día de hoy. En el libro de Primera de Corintios, vamos a hablar, hermanos, un poco de los dones. Porque miren, una cosa es ir menguando, pero si uno permanece necesita ir más allá, hermano. Necesitamos irnos alimentando cada día más. Y hay muchas herramientas que nosotros tenemos para seguir alimentando el Espíritu, seguir acercándonos delante del Señor. Y los dones es uno de esos, hermanos. Es uno de esas herramientas que el Señor nos ha dado, es uno de esos regalos que el Señor nos ha dado. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Vamos a leer desde el 1, porque básicamente todo el capítulo es. Dice el Señor, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí hay tres cosas, hermanos. Tres cosas que debemos tener en cuenta. Dones, ministerios y operaciones. Todas son distintas. Los dones vienen de Dios, hermanos. Los dones son regalos. Los dones son como lo que recibió Sansón. Obviamente, pues para nosotros ya no sería tan útil, ¿verdad? Un don como el que recibió Sansón. Pero hay diversidad de dones. La cosa con los dones, hermanos, es que cuando nosotros los pedimos, debemos estar en un estado mental adecuado para recibir esos dones. Porque si nosotros estamos emocionados por el poder de Dios, porque, ay, qué emocionante recibir un don de Dios, entonces muy, muy escasamente se va a manifestar en nosotros el poder de Dios. Porque los dones de Dios son para provecho de la iglesia, hermano. Son para provecho de cada uno de nosotros. No para la persona en sí, sino para la iglesia en general, hermano. Recordad que una de las características del amor de Dios es que debemos estar dispuestos a darnos por los demás, no buscar nuestro propio bien, sino el bien de los demás. Y los dones tienen ese propósito, hermano. Los ministerios es como esa labor que el Señor le da a cada uno de nosotros. Es como ese decir, yo te mando a que hagas esto, a ti. No a él, no a ella, no a ellos, a ti. Y el Señor te manda. Y te otorga dones, y te otorga operaciones. Pero dice el Señor, todos son por el mismo Espíritu.
Porque a este es dado por el Espíritu, y aquí vienen algunos de los dones, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo. Mira, hermanos, para aquellos que ya se han bautizado, sabrán que por lo regular cuando alguien se bautiza, les recomendamos que pidan dones al Señor. ¿Por qué se hace esto? Porque la palabra de Dios dice, cuando se bauticen, pidan dones. No, la palabra del Señor no dice esto. Esto lo aclaro a razón de que no se vaya a hacer algún molde, que van a decir reglamento, que cuando alguien se bautice, pues pida dones. No, hermano. ¿Por qué recomendamos esto? Porque cuando nosotros nos estamos bautizando, pues es un momento de sensibilidad, de cercanía con el Señor. No hay mejor momento, hermanos, para pedirle algo al Señor que cuando uno está entregando, no solamente en espíritu, sino también en cuerpo, todo su ser a Cristo. Ustedes saben, hermanos, que la gran mayoría de las cosas que ocurren en las cosas del Señor no son terrenales, hermanos, son espirituales. Es del corazón. Por eso, el mejor momento para pedir esos dones espirituales es ese, cuando uno está entregando todo su ser a Cristo. No es una regla, pero es una cosa que podemos procurar. Y la palabra del Señor nos aclara que todas estas cosas vienen de uno solo, Cristo. Aclarado este punto, seguimos leyendo. Porque por un solo espíritu, versículo 13, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Esta aclaración, hermanos, que hace el Señor aquí en esta parte de la Escritura, es cada uno de nosotros es diferente, hermanos. No podemos ser todos iguales. O por lo menos no en el aspecto de las bendiciones del Señor. Algunos algunos el Señor les dio más, a otros les dio menos. Al que le dio menos, le va a pedir menos. Al que le dio más, le va a exigir más también el Señor. Nadie de nosotros está en la facultad de quejarse con el Señor y decirle, Señor, yo quería como el hermano. No, porque tal vez él es pie y tú fuiste ojo. No te vas a quejar por eso, ¿verdad? Porque el que conoce mejor nuestros pensamientos, nuestro corazón, es Cristo. Él sabe lo que nos conviene y lo que nos va a entregar a cada uno de nosotros. Yo he notado, hermanos, algunos tienen una facilidad para hablar en público, pero hay otros que tienen una facilidad tremenda para hablar con alguien. Y ese mismo que habla en público no puede hablar directamente con las personas porque se siente tímido, se siente un poco más cerrado en ese aspecto. Y hay otros que cuando hablan directamente con la gente, uno a uno, se ven una facilidad para hablar con ellos.
Hay otros que les es más fácil ir a visitar a la gente. Cada uno se le ha entregado algo diferente. Todos son completamente útiles para el cuerpo, que es de Cristo. Ahora, con referente a los dones que acabamos de leer, hermanos, como mencionamos, estos dones están hechos para ser útiles. ¿Qué pasa? Que hay dones que son más importantes que otros. Curiosamente, hermanos, en el mundo actual hay un don que todos buscan, pero que no sirve tanto. El don de lenguas. ¿Por qué, hermanos? Si nosotros investigamos un poquito en las tierras donde habitaba Cristo en su tiempo, eran naciones que estaban todas muy pegaditas. Y entonces en un mismo pueblo podían habitar personas que hablaban diferentes lenguas, hasta 10, 15 lenguas diferentes en un mismo pueblo, hermano. Era un don muy útil. Era un don muy útil en ese lugar, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que el don de lenguas era muy requerido. Porque era necesario hablarle a los que no conocían. Pero ¿qué pasa, hermanos? Aquí donde no necesitamos el don de lenguas está la gente queriendo y exigiendo usar el don de lenguas, hermano. Y la palabra del Señor también es muy insistente en que nosotros, si no entendemos o no hay quien traduzca el don de lenguas, entonces no sirve, hermano. Porque no bendice, porque no es útil. ¿Qué pasa, hermanos? Que el don no cumple la función por la cual el Señor la ha dado. Volvamos a recalcar, ¿para qué son los dones? Para ser de bendición para la iglesia, hermano, para cada uno de nosotros. Para eso son los dones, hermanos. Y si ese don no es útil, entonces no está cumpliendo su función. Y puede haber muchas congregaciones, yo conozco algunas congregaciones, allá donde yo viví durante muchos años, pareciese que lo más importante era que si el hermano hablaba en don de lenguas, como que eso era muy importante. Y no había quien profetizara, no había quien interpretara sueños, no había visión. Pero como hablaban en lenguas, decían, uy, impresionante, apantallante. Pero hermanos, el don que no es útil, no es don de Dios, hermano. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor, dice el Señor. Primera de Corintios 14, 1. No se pierdan, seguimos en el mismo libro, ¿eh? Mismo libro, además, capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor de Dios y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Ahí está, hermanos. Miren nada más lo que les mencionaba hace rato. ¿Por qué? Porque hay unos dones que son más necesarios que otros, por su utilidad, hermanos. Por las bendiciones que se pueden dar a través de esos dones espirituales, hermanos. Dice el Señor, procurarlos todos. Esto lo podemos tener muy en claro, hermanos. Miren, si ustedes leen los dones espirituales y dicen, yo quiero ese don, ¿está bien? Pídeselo al Señor. Pero no te centres en, yo quiero ese don, y dejes todos los demás, porque al final el que va a decidir qué vas a recibir es Dios. Y muchas veces lo que nosotros queremos no es precisamente lo que necesitamos. No es precisamente lo que va a ser de más bendición para nosotros. Porque tal vez alguno de nosotros diga, uy, qué grande bendición se ve cuando alguien habla en lenguas. Yo quiero ese don. Yo quiero el don de lengua, pero diga el Señor, pero ese don no va a ser de bendición, no te lo va a dar. Dice el Señor,
Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí están, hermanos. Precisamente eso es. El don es necesario cuando es útil, cuando es de bendición para la iglesia. Para eso son los dones, hermanos. Y dice uno, a mí me gusta mucho ese don, yo quiero ese don, pídeselo al Señor. Pero no por eso ignores todo lo demás, procurándonos todos, hermanos, todos los dones espirituales. ¿Por qué? Para que no menguemos, hermanos, para que podamos perseverar. Todos estos dones, hermanos, que lo podemos aclarar más, porque decimos dones, dones, dones. ¿Qué son los dones? ¿Qué son los dones? Es una palabra que no solemos usar nosotros. Es un regalo, hermano. Es algo que se da. Los dones es por la palabra de la dote. La dote es ese regalo que el marido da a la familia de la mujer cuando se casa. Y entonces, ¿qué daba el varón? La dote. Y le daba dones, o sea, le daba ese oro, ese pago por la esposa que recibía. Ese don, eso que Dios da a cada uno de nosotros. Es un regalo del Señor que nosotros recibimos. Ahora pues, hermanos, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ese es el propósito, hermanos. Muy claro, hermanos. La palabra es muy clara en ese aspecto. ¿Para qué son los dones? Para edificación de la iglesia. Volvemos otra vez a lo del estado mental. Si tú pides dones porque crees que se ve muy bonito, porque estás emocionado por recibir poder de Dios, muy difícilmente se va a manifestar, hermano. ¿Dónde debe estar nuestro corazón? En ayudar. Aquí en estos aspectos es cuando vemos lo que tiene que ver con las predicaciones pasadas. Recordad que el texto base de la predicación pasada fue que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios, hermanos, va más allá del amor terrenal que nosotros vemos en este mundo. Es un amor que ve por los demás, que se sacrifica a uno mismo por los demás, aún por aquellos que no precisamente han sido tan agradables con la persona. Ese amor es el de Dios. Y ese amor, cuando tú vas con esa clase de amor en tu corazón y le pides los dones al Señor, porque es un amor que está buscando ayudar a sus hermanos, mira, hermano, Dios te da estos dones. Y te los da en abundancia, porque ve tu corazón.
Porque ve cuál es la intención con la que tú se lo pides, hermano. Muchas veces olvidamos eso. Y decimos, yo le he pedido al Señor estos dones, pero no he recibido. No sé por qué. Ni siquiera sé qué don tengo. O si no tengo, o si sí tengo y no me he dado cuenta. Hermanos, el corazón es importantísimo. Tiene que estar el amor de Dios en él. No la imitación del amor de Dios, hermano, no, el verdadero amor de Dios. Muchos se quedan ahí, hermano, trabados en ese aspecto. Porque ven las cosas que hace Dios y dicen, yo quiero. Pero nada más es la emoción de ver. Y no está el sentimiento de ayudar, de ser de provecho para la obra del Señor. El pensamiento no está en qué útil voy a hacer para mi Señor, sino qué impresionante es eso. Yo quiero. ¿Se acuerdan cuando se acercó un varón a los discípulos del Señor? Y vieron que hacía milagros los discípulos. Y se acercó y dijo, yo quiero de eso, véndeme. ¿Qué le dijeron los discípulos? Perezca tu dinero conmigo. Porque, hermanos, los dones del Señor no son para nosotros. Aunque nosotros somos los que los recibimos, no son para nosotros, son para nuestros hermanos, para la iglesia. Son para bendecir. Tal vez sea un poquito difícil de entender. Diga, pero hermano, yo sí lo quiero para ayudar. Sí, tal vez. Pero el corazón es engañoso. Escudriñémonos bien. Pongámonos en el estado mental correcto. Asumamos que es una gran responsabilidad recibir de Dios poder, recibir de Dios don. Porque ya una vez recibido, hermanos, ya no te puedes echar para atrás. Tienes que ser útil para Dios. No es como que recibes el poder y digas, no, es que es mucho trabajo, ya no quiero. No se puede, hermano. ¿Recordar a Sansón? Recibió don de Dios. Ya no se pudo echar para atrás. Y cuando por fin terminó de hacer su mal, el Señor se apartó de él. Es curioso, ¿no? Cómo la bendición del Señor permaneció en Sansón. Hasta que se entregó a la desobediencia totalmente. A veces, hermanos, así es. Tengamos cuidado. Todo tiene su responsabilidad, todo tiene su pensamiento. A veces hay una palabra que no me viene a la mente en ese momento, pero somos muy apresurados, muy ligeros. Y queremos cosas del Señor, pero no sabemos asumirlas. Señor, dame un ministerio. Señor, dame don. Y te da el ministerio el Señor, pero dice, no, pero es que no puedo, Señor, es muy difícil, yo no estoy listo para eso. ¿Qué pasó con Moisés, hermano? Lo mandó a predicar, lo mandó a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Era una hazaña tremenda, hermanos. Y Moisés lo supo en el instante que era algo tremendamente difícil. Y se lo dijo al Señor, Señor, yo no puedo, Señor. Yo soy torpe de palabra, no. Se enojó el Señor. A donde yo te mande, tú irás. Y salió Moisés. No pudo decir que no. Hermanos, si nosotros le estamos pidiendo al Señor bendición, estamos preparados. Mental y en el corazón. De que vamos, es una responsabilidad lo que estamos obteniendo del Señor. De que lo estamos haciendo porque queremos ser útiles para Él. Que lo estamos haciendo porque queremos estar cada vez más cerca de Él. Si esa resolución no está bien implantada en nosotros, hermanos, no vamos a recibir nada de Él.
Muy difícilmente, hermanos, vamos a recibir dones de Él. Esto nos invita a la reflexión. Porque yo no puedo ver por la hermana, yo no puedo ver por el hermano, no. Nadie de nosotros puede ver por los otros. Solamente es una relación entre Dios y nosotros. Y ya. Lo que tú le pidas al Señor, solamente Dios lo va a conocer. Y el Señor va a ver más allá de lo que nadie más puede ver y va a entender si es o no es. Personal, hermano. Volvemos otra vez. Primera de Corintios 12. Versículo 28. Primera de Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y fíjense nada más, hermanos. En este pasaje no solamente nos habla de los dones, sino también de los ministerios. Porque está hablando de los profetas, de los maestros, de tanto ministerios como dones, hermano. A cada uno se le es entregado conforme a sus capacidades, conforme a su fe, conforme a su resolución. Y miren, hermanos, por lo general, en este tipo de predicaciones yo les explicaría de qué se trata cada don. Pero hoy no lo voy a hacer. Porque lo importante no es, hoy, ¿qué hace este don? Hoy, ¿qué hace este don? No. Lo importante es si estamos capacitados para recibir un don. No importa cuánto quieras el don de la sanidad. No importa cuánto quieras tú el de la interpretación de los sueños o el de discernimiento de espíritus. Si no estás capacitado para recibir ese don, de nada sirve. ¿Cuánto quieras tú ese don? ¿Estamos capacitados para recibir un don del Señor? Adelante. Y si no, preparémonos, hermanos, para recibir la bendición del Señor. La predicación del día de hoy yo le iba a llamar los dones. Pero más allá de los dones, son las bendiciones que el Señor nos da a cada uno. Tal vez a uno no le dio don, pero le dio un ministerio. Y tal vez alguno de nosotros diga, yo tengo ministerio, hermano, pero no tengo don. ¿Estoy falto delante del Señor? No. Tal vez el Señor hasta ahí te puso. Y hay uno que dice, yo hermano tengo ministerio y tengo don. Adelante. Algunos más, algunos menos. Cuidado el que recibió más. Porque también el Señor va a exigir más. El que le dio más es más responsabilidad todavía. Ninguno envidia al otro a decir, pero ¿por qué él sí tiene y yo no tengo? Y el que tenga más diga, ay, es demasiado. Yo quisiera ser como el que nada más tiene uno, está más libre, está así con menos responsabilidad. Nadie está contento, ¿verdad? En estas cosas podemos ver agradecidos en todas las cosas con el Señor. Por eso debemos estar agradecidos en todas las cosas. Estar cuestionando no nos deja en paz jamás. En todo. Tengo mucho, gracias Señor. Tengo poco, gracias Señor. Estoy sano, gracias Señor.
Estoy enfermo. Gracias, Señor. Lo que tengan y lo que no tengan, gracias, Señor. Todo lo que hay y existe es por Él y para Él. Incluso nosotros. Vamos a rogarle al Señor que nos bendiga hoy, en este día. Sí, mi Padre, para el mundo parece muy difícil. Y ciertamente lo es, porque están solos. Porque en el mundo no hay amigos. En el mundo no hay amor sincero. Mas contigo, Señor, yo conozco que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que sin importar qué tan grande sea el problema, que sin importar qué tan oscura se vea la circunstancia, siempre darás una salida para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, yo vivo confiado, vivo feliz, vivo contento, vivo en paz, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, quiero ser un vaso útil para servir a tu nombre, Padre. Para que donde tú me mandes sea de bendición, Señor. Para que todo lo que haga sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Para que mi vida, Señor, sea un ejemplo de tu luz admirable, Señor. Quiero ser, Señor, un obrero de tu viña. Quiero levantar cosecha cada día. Quiero servir a tus manos. Quiero ser esa luz que dice tu palabra. Quiero ser esa sal de la tierra, como lo dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser
Y yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, haz de cada uno de nosotros un vaso útil para recibir, para poder contener tus grandes bendiciones, Señor. Dice tu palabra que cada uno de nosotros es el templo, Señor. Toma nuestra vida como esa arcilla en manos del alfarero y haz de nosotros, Señor, un templo, un trono para que habites tú, para que tú habites en cada uno de nuestros corazones, Señor. Oh, Señor, no nos desampares, Señor, porque ahora que te hemos conocido, Señor, si nos alejáramos, Señor, ¿qué sería de nosotros, Padre? Moriríamos, Señor, porque eres nuestro viento, eres nuestra agua, eres nuestro sostén, eres nuestro todo, Señor. Padre, hay muchas dudas, hay muchas mentes, hay muchos corazones, y tú los conoces todos, Señor. Ayúdanos a cada uno en lo individual, que podamos reflexionar, prepararnos, empezar a caminar hacia la meta, sin mirar atrás, conociendo que hay una gran responsabilidad detrás de todo esto, pero yendo con un corazón valiente, lleno de poder, de amor y de dominio propio, con la capacidad de servirte a plenitud, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor.